mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y lleno este lugar tu presencia. A descender tu poder a los que estamos aquí. Oh, y quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y lleno este lugar de tu presencia. A descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, esta mañana, dile: yo creo en ti, Jesús, en lo que harás, en lo que harás en mí, Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, y llenos de lugar tu presencia. Y a descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. hoy lo creemos. Yo creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, toda la honra, Precioso Hijo de Dios. recibe toda la gloria, recibe toda
palabra de Dios dice que Él es quien pelea por nosotros, que tú y yo somos más que vencedores, porque Él ya venció. Y tú y yo hoy podemos disfrutar de una victoria. Y tú le estás diciendo: Señor, recibe la gloria, recibe la honra. Pero ¿por qué no le adoras con todo tu corazón? Adórale ahí, dile: Señor, yo no te adoro por lo que tú me das, yo te adoro por quien tú eres. Y mientras tú le adoras, Él está obrando en tu vida. Mientras tú le adoras, Él está venciendo y ganando esas batallas por ti. Así que, Señor, esta mañana solamente recibe nuestra adoración. Recibe la alabanza que viene de lo más profundo de nuestro corazón, porque te reconocemos como nuestro Dios, nuestro único Salvador. Hoy hemos venido a buscar tu rostro, a acercarnos más a ti, a decirte cuánto te amamos, cuánto queremos estar cerca de ti, y que sin importar las circunstancias, nosotros confiamos en tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Porque no hay nada cerrado para ti, Señor. Tú empiezas a abrir esas ventanas de los cielos y derramas bendición sobre nuestra vida, sobre las circunstancias, sobre nuestro corazón, alma, espíritu. Tú te estás moviendo esta mañana, Señor. Gracias porque sobre todas las cosas, Señor, tú estás tomando el control de nuestras cargas, de nuestra salud, de nuestra enfermedad, de nuestros problemas, Padre Santo, lo que nos agobia, nuestros pensamientos, Señor Jesús. Y aunque veamos un panorama quizá oscuro, sabemos que los cielos se abren en esta hora, porque tu presencia está aquí. Y hoy levantamos nuestra voz, Señor Jesús, diciéndote cuánto te amamos, Padre. Los cielos se abren, tu reino se mueve aquí, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, y en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios. Vamos a declararlo. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
haz llover, abre las puertas del cielo, haz llover, haz llover, abre las puertas del cielo. Si tú anhelas su presencia esta mañana, vamos, empieza a cantarle. Que llueva esa unción de su espíritu, que llueva su paz, su gozo. Bueno, quiero aprovechar para saludar a los que nos están viendo. Estamos allí también en la cámara, entonces una bendición especial. Pero quiero llevarte a ese punto de decir quién está primero en tu vida. Y porque si su amor está primero, pues lo que viene es que yo pueda servir a los demás, ayudar a los demás, cubrir a los demás como a mí mismo, ¿sí? He escuchado un mensaje que dice que lo que tú quieres que te hagan a ti, tú lo haces con los demás. Esas son cosas donde estamos viendo en quiénes está la gente viendo el amor de Dios hoy en día. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos donde todo el mundo quiere ser primero. Primero mi problema, primero mi situación, yo voy primero. Si tú vas a una fila, ¿cuántos saben que quieren estar de primeros en la fila? Si los que vienen manejando saben que los demás no los dejan pasar, pídale a alguien que lo deje pasar, a ver si lo deja pasar. No, porque dice que primero yo. Esta mañana quiero abrir el tema y nuestro tema esta mañana se titula ¿Quieres ser el primero? Y hay un testimonio que queremos compartir esta mañana con una de las jóvenes que queremos mucho aquí en la iglesia. Julianita va a invitarte para que tú vengas y nos compartas tu testimonio. ¿Qué tal si damos un aplauso al Señor por la vida de Julianita? No sé, ¿tienes tu micrófono? Sí, perfecto, listo, vamos a escuchar a Julianita. Sé que el año pasado fue muy difícil para todos, fue un tiempo complicado de retarnos y mi vida no fue la excepción a esos cambios que toda esta situación nos obligó a hacer a todos. Siempre he sido muy estudiosa, disciplinada, hasta loca un poquito con el estudio y eso era uno de mis seguros. Hay cosas que uno dice, esto yo lo puedo controlar, esto está bajo mi control. El estudio era una de esas cosas. Jamás me ha costado, sino que me ha ido muy bien y tenía una meta clara desde que entré a la universidad. Y yo quería una pasantía, una práctica grande, internacional. Y por eso trabajé. Y eso se reflejó en mi promedio. Tengo un promedio del cual estoy muy orgullosa y es muy alto. Entonces yo dije, he trabajado, he hecho mi parte, pues no me va a costar encontrar una práctica.
Pero vino la pandemia y sí, tenía el promedio muy alto, pero no habían prácticas, se cerró todo. Me tocó aplazar el semestre. Mi último semestre lo aplacé. Y pues como había adelantado mis materias, ya no tenía ni siquiera materias para ver, no tenía nada que hacer esos 6 meses. Así que duré 6 meses sin hacer nada. Pues porque tampoco, ni siquiera socialmente, porque estaba encerrada en mi casa, no podíamos hacer nada. Durante ese tiempo también me enfermé. Pasaron un montón de cosas en mi vida personal. O sea, todo mal, amigos, todo mal. Y si me pongo a mirar la situación, todo mal. Pero eso no cambió mi corazón hacia Dios. Muchas veces levantamos nuestras manos a dar gracias a Dios por dar gracias por lo que nos está dando. Pero cuando están mal las cosas no es tan fácil. Pero un corazón de servicio correcto es el que da gracias por lo que Dios ha hecho y sé que va a hacer, así la situación no esté tan chévere. Porque eso fue lo que Él nos enseñó. A Él le costó, a Él le dolió, sentimental y físicamente. Pero Él dice, valió la pena, por amor. Y lo mínimo que nosotros podemos hacer es, a pesar de la situación, porque somos humanos, porque sentimos, porque tenemos miedo, porque es frustrante, decirle eso no afecta mi relación, porque tú vas primero a pesar de. Y sí fue un tiempo difícil, fue un tiempo que yo decía, no entiendo qué está pasando, o sea, no sé. Pero lo que siempre sé, y mis pastores, mi familia lo puede decir, mis brazos jamás se bajaron. Y hoy estoy tranquila con la convicción de que mi Dios siempre estuvo, porque siempre ha estado y siempre estará. Así que hoy, en noviembre, cuando ya dije otros 6 meses porque no hay nada, Dios cumplió el sueño, el anhelo de mi corazón. No lo que me tocaba, sino lo que Él sabía que yo quería. Pero eso viene de la obediencia. El servicio es un acto de obediencia y sacrificio por amor. Y Dios ve eso. Ya llevo como 2 semanas, 3 semanas en la pasantía de mis sueños. Para mi carrera no hay nada mejor que esa práctica. Y eso me va a abrir puertas profesionalmente. Y aunque hay todavía cosas que Dios está tratando en mi vida, hoy les puedo decir con toda seguridad que Dios es bueno siempre. Y ese es el corazón que debemos tener para Dios. Ese era el testimonio que les quería compartir. Muchas gracias. Bueno, no lo dijo Julianita, pero el lugar donde Dios la llevó en este momento es estar en la Organización de Estados Americanos en Washington. Ok, los sueños se cumplen, los sueños se cumplen, la bendición de Dios llega, pero hay procesos que Dios quiere hacer en nuestro corazón. ¿Sabes por qué? Porque queremos ser los primeros. Y no está mal ser el primero, pero somos los primeros cuando aprendemos para qué Dios nos ama. Porque cuando entendemos que los beneficios son solo para nosotros, Dios dice, no hay corazón. Yo me acuerdo, Julianita nos hablaba, nos decía, y se cerraron las puertas, se cerró todo, no voy a tener práctica. Pero aquí venían a grabar, aquí venían a servir, empezaron a hacer su curso virtual de nivel 1, no sé cuántos fueron alumnos de aquí, pero ella siguió sirviendo a Dios, siguió con un corazón dispuesto adelante, su mirada puesta en Jesús, y lo imposible se hizo posible. Algún día contará todo su testimonio de cuál fue el proceso por el cual dijeron no. Hasta le ofrecieron una pasantía donde le pagaban y ella dijo no, porque no es lo que yo quiero. Los anhelos de mi corazón son en otro lugar. No sé, a veces nos conformamos, pero esto tiene que ver
tal vez por esas situaciones que llegan a nuestro corazón. Voy a llevarte a Lucas capítulo 22, versículo 27. Porque en este momento Jesús comienza a caminar con sus discípulos a enseñarles quién es el importante, quién es importante hoy, ¿no? A veces pensamos importante, queremos ser importantes, queremos sentirnos y que nos hagan sentir importantes, pero sin darnos cuenta, pues quitamos realmente esa prioridad realmente de quién es importante. Y Jesús comienza a decirles porque ¿cuál es el mayor? ¿Cierto? Están ahí discutiendo sus discípulos, ¿quién es el mayor? ¿No? Dice, ¿el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. ¿Cómo así? ¿Jesús sirviendo las mesas? Jesús debería estar en la cabecera de esa mesa. En la Nueva Traducción Viviente dice, ¿quién es más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que la sirve? El que se sienta a la mesa, por supuesto, pero en este caso no, pues yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Es interesante eso, porque a veces Dios nos bendice tanto y sentimos que es para que nos sirvan a nosotros. Pero realmente lo que Jesús quiere decir es no, necesitamos establecer cambios, ¿cierto? No, yo sé que la pregunta no es ¿quién no quiere ser el primero? ¿Quién no quiere ser importante? ¿Quién no quiere ser el exitoso? Todos queremos ser el exitoso. Pero la bendición de Dios va más allá que yo pretender ser feliz o bendecido para estar solo. Este testimonio nos habla realmente de lo que es el servicio, lo que Jesús hizo. Jesús, por eso dice, fue siervo. La palabra servir significa adoración, significa cuidar, significa ministrar. Y cuando tú y yo tenemos a Jesús en nuestro corazón, cuando experimentamos su amor, estamos llamados a hacerlo real en otras vidas, a cubrir, ¿cierto? Aquellos que están necesitando realmente de lo que Dios tiene. Ahora, la pregunta es ¿cómo podemos comprometernos a cambiar este mundo? ¿Cuántos quieren ver un mundo diferente? Una sociedad diferente. ¿Cuántos? Todos, ¿cierto? Donde no haya rivalidad, pero ¿quién lo va a hacer? Nosotros estamos llamados. Jesús por eso les estaba enseñando a sus discípulos quién lo iba a hacer. Mira, en 2 Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza, ¿cierto?, seáis enriquecidos. ¿Qué quiere decir esto? Que Él nos ha dado todo, no para que nosotros seamos los que brillemos, los que digamos wow, el top, somos los sobrados, los máximos, no, sino para que toda esa bendición que Él pone sobre nosotros y ha puesto en su gracia, en su amor, ahora nosotros lo pongamos al servicio de Él, porque ahí es donde radica lo importante. ¿Quién es importante? Dirían ustedes. Yo les decía esta mañana, es como si tú llegas a un restaurante y llegan allí, tú te sientas, ¿cierto? Normalmente nos gusta ir a un restaurante y que nos atiendan. ¿Cuánto les gusta que los atiendan? Pero que resulta que la persona que lleva el menú, cuando tú te pones y lo miras, es Jesús. ¿Tú qué le dirías? Bueno, maestro, tráeme un pollito asado, una carnecita asada con papitas. Yo creo que nosotros quedamos impactados. ¿Cómo así? ¿Jesús sirviendo la mesa? Ahora, yo sé que esto va a traer cambios en nuestra vida, porque el problema no es que tengamos, el problema no es que seamos exitosos, el problema es ¿para qué Dios nos bendice? ¿Por qué Dios, si Jesús era Jesús, se bajó hasta lo sumo? Quiero llevarlos a un pasaje que habla todavía más de esta parte de servicio. En Juan capítulo 13 hay un pasaje donde podemos entender cosas que tal vez los discípulos no entendían en su momento, pero que Jesús les explicó, ¿sí? Dice en el versículo 1, dice: antes de la fiesta de la Pascua, subiendo Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, dice que los amó hasta el fin, ¿sí? Y luego dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios
y a Dios iba, se levantó de la cena. Entonces estaban cenando, vuelve y trae el tema de la cena, pero dice que se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Luego Jesús otra vez mostrando quién es importante. El que está sentado, porque él estaba sentado, pero se levantó, tomó una toalla. Imagínense allí, nadie tenía Adidas, ¿cierto? Ni ningún zapato, eran sandalias con carreteras llenas de tierra. Imagínense cómo eran los pies. ¿Y qué hizo Jesús? Comenzó a lavarles los pies a ellos. Yo creo que dirían, qué humillación. Jesús, el rey, no es el maestro. Allí en el versículo 12 dice: así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Yo creo que a veces no entendemos por qué Jesús murió en la cruz todavía. ¿Cuál es el favor? ¿Cuál es el llamado que Dios está haciendo en este tiempo para los que decimos que le amamos con todo el corazón? Dice: vosotros me llamáis maestro y señor, dice, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el maestro, el señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis con los demás. Pregunta: ¿cuántos estamos dispuestos a lavarle los pies a otra persona? Eso habla de amor. Normalmente, ¿cómo estamos? En la crítica. Y servimos a los que nos son de interés. ¿Interés? ¿Cuánto vale eso? Tú tal vez haces un favor, pero ¿cuál es el interés que hay en ese favor? Pero no, lo que Dios ha puesto sobre nosotros es más grande. Allí en Mateo capítulo 20-28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la Nueva Traducción Viviente dice: porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que les sirvan, sino para servir a otros. ¿Cuál es el propósito entonces? ¿Por qué vino Jesús? Él vino fue a servir. Y si eso fue lo que hizo Jesús, ¿qué espera Jesús que tú y yo hagamos? ¿Que seamos los primeros o que Él sea el primero? ¿Que seamos importantes o que Él sea el importante? ¿Que nos sirvamos nosotros o que nosotros le sirvamos a otros? Esta es la gran pregunta. Yo quiero que esta mañana miremos en este proceso de amor que Dios nos está llevando, porque tiene que haber un cambio realmente, una transformación de lo que pensamos, de lo que hacemos, y queremos ver aún en nuestros hogares los cambios. Dios nos llama a que sirvamos. Estaba viendo un versículo precisamente en el Antiguo Testamento, en Josué, no está ahí, yo lo voy a leer acá, y dice en el capítulo 2, en el versículo 7 dice: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Los que amaban a Dios, todos, dice, le servían. Y dice: y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que había hecho por Israel. ¿Sabes cómo vieron ellos más bendición sobre su vida? Sirviendo a Dios. Sirviendo a Dios día y noche, en todo momento entendieron que no se servían a sí mismos. Generalmente estamos pensando en que yo quiero que me sirvan, que yo quiero que los demás me miren como el importante, como el que es el centro. Ahora, en todo esto, yo quiero que lo primero que tú veas es que tenemos el amor de Dios que pensó diferente. Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y cuando hablamos del amor de Dios, dice: el amor, ¿cierto?, no busca lo suyo. Qué interesante que nosotros podamos entender que lo primero que Dios quiere es que nosotros compartamos su amor con otras personas. ¿Cuántos dicen amén? Que compartamos esa bendición de conocerle a Él. Cuando no le compartimos es como si estuviéramos en la mesa. Sírvenos más, Señor.
Yo quiero más bendición. Yo quiero que me hables más de lo que me vas a dar. Pero llega un momento como que el Señor te dice, ahora tú levántate y tú sirve a otros. Ponte el delantal, ¿cierto? Toma tu charola, toma tu y ve, y ¿quién necesita hoy? ¿Cuántos creen que hoy hay personas que necesitan conocer el amor de Dios? Mira internet. Yo levanto mi teléfono y voy a llamar a Compensar, y para pedir una cita te dice, necesita una guía espiritual. ¿Cuándo habíamos escuchado eso? Nada, era físico todo, ¿no? Ahora somatizamos todo el dolor, el impacto del encierro, la agonía, el desespero, la preocupación, se vinieron las cargas y no tenemos una persona que nos diga, Jesús puede ayudarte. Nos servimos a nosotros mismos porque sabemos que Él nos puede escuchar en nuestra oración. Pero segundo, yo veo que los actos de amor eran actos realmente que mostraban la libertad de creer. ¿Cuántos tienen libertad hoy de creer? Hoy tenemos libertad de creer que Jesús está con nosotros, ¿cierto? En Gálatas 5:13 está diciendo el privilegio, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne. O sea, yo soy libre, pero para estar feliz yo, estar bien yo, y yo primero, yo segundo y yo tercero. No. Está diciendo solamente que no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servir a otros es un privilegio que te hace especial. Pregunta, ¿cómo puede hoy una persona diferenciar entre un cristiano y un no cristiano? Por sus frutos los conoceréis, porque te preocupas por otro. Puedes estar en tu casa, en tu trabajo, tú te preocupas por otro. Señor, tú eres tú el importante, no soy yo. Yo soy el que, yo soy tu empleado, yo soy el siervo. Esa es la transformación que Dios tiene que llamarme. Yo soy tal vez Señor o quiero ser siervo. Porque el único que realmente se hizo siervo dice que se humilló a sí mismo. Así que las obras de Dios tenemos que verlas este tiempo. En Marcos capítulo 2 hay un pasaje muy interesante. En el versículo 2, versículo 1 dice: unos días después, cuando Jesús entró de nuevo a Capernaum, corrió la voz que estaba en casa. Se aglomeraron tanto que ya no quedaba sitio ni siquiera frente a la puerta mientras él les predicaba la palabra. Entonces llegaron 4 hombres, ¿cierto? Diga conmigo, 4 hombres que llevaban un paralítico a Jesús. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron la parte del techo de encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. ¿Qué habla de esto? ¿Quiénes eran siervos ahí? Estos 4 hombres llenos del amor de Dios, incansablemente oraban, conocían la palabra, pero sus acciones de amor fueron en llevar a aquellos que necesitaban, a un paralítico, a Jesús, a los pies de Jesús para ser sanado. ¿Qué implicó esto? Una decisión de servicio, una decisión de saber que era para Dios que lo estaban haciendo, que no eran para ellos mismos. Por ellos mismos ellos eran sanos, ellos ya no eran paralíticos espirituales. Cuando yo estoy hablando de parálisis, no solamente lo hablo en el contexto físico, porque cuando una persona no tiene visión, cuando una persona está desesperada, está paralítica, no puede caminar, no puede andar en la vida, está en la oscuridad, está en las tinieblas y necesita la luz de Jesús. ¿Qué hicieron estos hombres? Demostraron amor sirviendo a Dios. ¿Qué tuvieron que hacer? Montarse en el techo de esa casa, correr las tejas y bajarlo, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Jesús los sanara. Más que amor son obras, es servir a Dios. Número 3, yo creo que lo que Dios ha establecido a través de la iglesia es espectacular. Por eso sentimos que la iglesia virtual nos limitó, no nos detuvo. ¿Cuántos dicen amén? No nos detuvo, pero la obra de Dios está aquí. Yo veo a estos jóvenes con sus talentos sirviendo a Dios, jóvenes ocupados, ¿cierto? Que trabajan, que trasnochan, que están. Ayer fue hermoso verlos todos trabajando, que quieren hacer programa, pintando, decorando, consiguiendo recursos, haciendo muchas cosas. ¿Por qué?
porque entendieron finalmente que cuando servimos a Dios no hay límites que nos detengan. Y yo lo digo, aquí hay profesionales, hombres, abuelos, padres que han servido, sirven a Dios, no les da pena estar ahí en la puerta, bienvenidos con una sonrisa, bueno, y con un tapabocas, pero con un amor especial. Otros que vienen y barren. ¿Y qué se quita eso? ¿Sabes qué? Cuando establecemos esto tenemos que venir a cambios, porque queremos que Jesús lo haga todo, y no, Él lo hizo por ti, ahora quiere que tú lo hagas por alguien más, que le sirvamos a Él con todo el corazón. Yo creo que yo le doy gracias a Dios porque desde que conozco al Señor solamente he puesto en mi corazón servir. Esta mañana, anoche llamé a los papás de Juan Esteban. ¿Cuántos saben que estamos orando por Juan Esteban? Y esta mañana oramos en la reunión, y al final quiero orar también por eso, y él estaba pues con mucho malestar, mucho dolor, y el Señor me dijo: tienes que ir. Esta mañana a las 7 de la mañana estaba orando por Juan Esteban, y yo lo veía allí y decía: necesitamos más de servir a Dios, no de servirnos a nosotros. Me sirvo a mí porque tengo mi agenda llena, porque estoy tan ocupado, porque es que no tengo tiempo. Y Jesús tuvo tiempo hasta para ir a la cruz. Yo creo que son tiempos que necesitamos despertar, de dejar que seamos los importantes y colocar como importante a quien tiene que ser importante. Y si podemos hacer más, mira, Jesús les enseñó a orar, claro. Jesús les enseñó a leer la palabra, claro, pero realmente Él plasmó su amor fue en hechos reales. Convicción viene en número 4, cuando los demás ven la obra que Dios hace a través de tus acciones, a través de tus palabras, a través de tu ayuda. Yo puedo decirle: Dios te bendiga, y eso no hace nada. Declaro una bendición, pero cuando yo sé que está necesitando una palabra, yo tengo que ir. Yo tengo que acudir, yo tengo que entender que estos son tiempos donde tú y yo tenemos que transformar esta ciudad, este mundo, este cambio. ¿Sabes qué? Cuando yo digo: no, es que yo no estoy tan bendecido, yo hasta que Dios me bendiga más, yo voy a bendecir. No va a pasar, no va a pasar. En medio del desierto, en medio de tu situación, Dios va a colocar situaciones para que tú bendigas, ayudes y sirvas a otras personas, y ahí Dios va a comenzar a añadir más y más y más bendición. Julianita lo estaba diciendo, en su tiempo de problemas se le sumó todo, ¿cierto? Nosotros como pastores que le seguimos, no salió nada en su corazón, situaciones difíciles, pero con todo más le sirvió al Señor. ¿Y qué vino de eso? Vino el poder aprender. En Colosenses 3, 23 y 24 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis ¿qué? La recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. ¿A quién servimos? A Jesús, a Él. Yo no necesito un título diferente. Yo todo lo que hago, lo hago para Él. Quiere transformar esa mentalidad que lo hacemos para los hombres, ¿no? Si tú lavas los platos en tu casa, ¿a quién le estás lavando los platos? ¿A tu mamá? No, lo estás haciendo para Dios. Muchas veces somos confrontados aún en nuestra misma casa, porque queremos que los demás nos sirvan, ¿cierto? Hombres, ¿cuántos hombres de aquí lavan los platos, hacen oficio, tienden la cama, aspiran? Germán allá levantó la mano, sí, pero todos necesitamos. ¿Cómo podemos ayudar? ¿O solamente le toca a las mamás? ¿Sí? Mujeres, ¿qué dicen? ¿Están de acuerdo? ¿Los hombres tienen que meterse en? Claro, amor son acciones y no intenciones. Es que yo te amo, sí, pero que se vea, ¿cierto? No, es que tiene que el niño no lo despertemos, son las 10, no lo despertemos. No, tiene que pararse a hacer oficio, tiene que ayudar. ¿Cómo estamos mostrando realmente lo que estamos haciendo en tu trabajo? Tú tienes que ser el mejor en tu trabajo, porque no lo haces por un jefe o por un salario, lo haces para el Señor. ¿Y a quién le vas a servir? Él es el importante. Él te colocó allí para que tú seas luz,
para que tú seas de bendición. Dios bendice económicamente a muchos para que bendigan su obra, para que ayuden a otros que no tienen esa posibilidad. Pero ¿quién es el importante? ¿Yo porque tengo? No, yo tengo porque Dios empobreció para que yo fuera rico, dice la palabra. Y si yo soy rico, pues yo puedo bendecirlos a todos. Eso es lo que va a hacer la transformación en nuestro corazón. Somos siervos. ¿De quién? De Dios. Le amamos, nuestro hogar, nuestra familia le pertenece a Él. Yo cuido a mis hijos porque son de Él. Yo me comprometí a hacerlo. Me comprometí a compartir de su palabra con hechos, no solamente con un Dios te bendiga. Esto es parte de la transformación que Dios quiere. En donde tú estás, tú tienes que poner a Dios primer en lugar, como el importante. ¿Quién es el gerente en tu vida? ¿Quién es el gerente? ¿Quién es la cabeza de tu casa? Porque si es Dios, las cosas van a venir mejor. ¿Cuántos creen que van a ser mejores? Van a ser mejores. Pero número 5, si Jesús tomó la naturaleza de siervo, nosotros necesitamos ser siervos también. En Filipenses capítulo 2 versículo 7 dice: sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Cierto? Pregunta: si yo me aferro a quien soy, ¿cómo voy a servir? Es que yo ya serví mucho, es que yo ya ayudé mucho. ¿Jesús lo hizo? Él se aferró en decir: es que no es mi tiempo de servir. No, porque él entendió que él hacía todo ¿para qué? Agradar al Padre. ¿Tú quieres ver una vida próspera y bendecida? Sírvele al Señor con todo tu corazón. Pero yo creo que necesitamos establecer que Él tiene que venir a mi corazón y transformar eso que yo no puedo hacer. Hay situaciones que nos impiden amar a Dios, situaciones que no nos dejan ver más allá de la visión que tal vez yo quiero tener. Pero ¿cuántos quieren ver la visión de Dios sobre sus vidas? Es una visión sobrenatural. Dios no te va a bendecir con algunas cosas, te va a bendecir con todas las cosas. Por eso dice que todo lo que pidiéremos, ¿qué? Creyendo en el nombre de Jesús, lo recibiremos. ¿Cuántos creen eso? Lo creemos. Pero mira, hay poder en cada testimonio. ¿Sabes por qué? Porque a través de tu vida, a través de tu testimonio de servir a Dios, Dios va a hacer más cosas sobrenaturales. ¿Cuántos creen en los milagros? Que Dios puede hacer milagros. Cuando tú decides servir, tú implicas el poder de Dios operando, no solamente en lo económico, sino en tu corazón. Por eso es la dificultad, dice la palabra, porque hay cosas que tal vez nos tienen a nosotros distraídos y nos hacen sentir que somos importantes. Pregunta: ¿de qué somos dueños hoy? De nada. Si Dios me llama a su presencia en este momento, ¿qué me llevo? Nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo no tengo de Dios esta revelación de que mi amor hacia Él tiene que verse reflejado en el servicio a todos los que Él quiera que yo le sirva, pues mi vida siempre va a estar dependiendo de lo que me falta. Es que me falta, es que si tuviera, es que Señor, nunca voy a lograr cumplir las expectativas. Pero cuando tú te sueltas a amar a Dios, mira, yo creo que no solamente esta iglesia tendríamos que buscar otra reunión, porque no habría el aforo necesario. Porque cuántas personas, ¿tú por qué viniste? No, es que Dios me bendijo a través de tal persona. ¿Y tú por qué viniste? No, fulanito oró por mí, yo estoy sano. ¿Y tú por qué viniste? Porque no, fulanito necesitaba y Dios lo bendijo y me bendijo. Esa es la iglesia que necesitamos. Esto es el cambio que necesitamos en tu vida. No pensar ya solamente en nosotros, porque Jesús no lo hizo así. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con alguien más. Y si aún no estás suscrito, suscríbete para recibir contenido como este semanalmente. Dios te bendiga.